inicio, es para nosotros importante evidenciar esta pluralidad de pensamiento, de teoría, de la relación teoría-práctica, experiencia, que de alguna manera pensamos es el escenario de la problematización para la investigación del derecho, tanto jurídica como sociojurídica. Por tanto, en este panel se recoge esta pluralidad. Resaltamos también la presencia de maestrandos, de doctorandos, de doctores, es decir, la comunidad jerárquica de la que hemos venido hablando durante estos días, donde nos constituimos como una comunidad que en colectivo construye el conocimiento y a partir de esa comprensión pues es capaz de construirlo, y es lo que nosotros requerimos a nivel latinoamericano. Damos inicio entonces. Las reglas para los ponentes son las siguientes. Cada uno va a tener un lapso de 10 minutos para hacer la exposición de su ponencia. En el tiempo seremos estrictos, no habrá intervenciones después de cada ponencia. Al final de todas las intervenciones daremos un espacio para las preguntas y comentarios. Van a participar con nosotros los doctores Alicia García Mancinia, Silvia Patricia López González, Juan José Durán Rivas, Elbadir Ramírez Bañuelos y Chinchola Blanco Rodríguez. Damos entonces inicio con la ponencia de la doctora Alicia García Mancinia. Buenos días a todos. Primero que nada quiero agradecerles su presencia y el honor que me hacen estar aquí con todas estas personalidades del ámbito del derecho, y me siento muy contenta de estar este día en mi casa de estudios, puesto que soy egresada de la Universidad de Guadalajara y de este centro. El tema que vamos a tocar esta mañana es el feminicidio y las voces del silencio en la justicia global. Cuando comencé a plantear la línea de investigación que como criminóloga debía seguir, me encontré con esta imagen: las cruces de la colonia Lomas de Coleo en Ciudad Juárez, como recuerdo de 8 cuerpos que fueron encontrados en el año de 1996. Y no es que 8 cuerpos sean muchos o sean pocos, no es que tengan mucha o poca importancia. Lo que queda aquí es el mensaje. Son las voces de esas mujeres sin rostro, sin familia, y todos esos crímenes que han quedado impunes en la sociedad: el silencio, la omisión y la indiferencia del Estado de Derecho. Y es que hablar únicamente de México resultaría una insensatez, puesto que vivimos en un contexto globalizado. Habría que tomar en cuenta las estadísticas que los organismos y las diversas instituciones de índole internacional nos proporcionan. Por ejemplo, en mayo del 2012, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala declaraba que ya iban 227 feminicidios en lo que iba del año. Simultáneamente, en México, la tasa general de homicidios de mujeres es de 12.4 por cada 100.000. Esto en palabras de la Cámara Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, en voz de su presidente. Y es que lo preocupante en este caso es cómo es posible que en pleno siglo XXI la violencia de género y todas estas situaciones sigan causando tantos estragos. ¿Dónde están los avances y dónde está la innovación jurídica? Pero volviendo a la imagen anterior y retomando el tema, habría que analizar, no es que los homicidios en Ciudad Juárez sean el punto más importante o los homicidios más importantes. Aquí lo que cabe destacar es la situación que se dio. La resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el caso Algodonero crea un parte de aguas en la definición de este delito y da los mecanismos para que las instituciones de administración de justicia comiencen a realizar un cambio en su trabajo, en el derecho, a integrarlo dentro de las legislaciones. En razón de lo anterior, una vez planteada la problemática, debemos de definir el asunto como tal. ¿Qué es el feminicidio? ¿Qué engloba? ¿De dónde nace su conceptualización y su definición? Diversos autores, así como instituciones y organismos internacionales, se han dado a la tarea de definirlo. En palabras de Jill Radford, Rita Segato, Marcela Lagarde y la misma Organización de las Naciones Unidas, podemos desglosar el delito de la siguiente manera. Feminicidio, ¿en qué consiste? Es el secuestro, desaparición, tortura y muerte de las mujeres. ¿Por qué? Por el simple
¿Quiénes van a ser los agresores? Su familia, su pareja, su expareja, acosadores y diversos agresores sexuales. ¿Qué sentimientos engloba el feminicidio? Los sentimientos que se van a englobar son el odio, la misoginia, el desprecio y ese sentido de pertenencia que en ocasiones se siente por la mujer. La cosificación femenina y la violencia de género es un defecto que como sociedad hemos ido arrastrando a lo largo del tiempo. ¿Qué representa el feminicidio? Representa el colapso de las instituciones. ¿Por qué el colapso institucional? Se trata de una fractura del Estado. ¿Qué va a hacer esta fractura? Va a dar pie a la impunidad. Es un término político que no solamente va a incluir a las víctimas y a los agresores, va a incluir a las instituciones y las actividades que el Estado realice para proteger a las mujeres de este tipo de agresiones. Puesto que si las instituciones y las legislaciones no contemplan el delito de feminicidio como tal, no se va a dar el tratamiento adecuado, no se va a dar el tratamiento para las víctimas y no va a existir la reparación del daño, puesto que sabemos que la naturaleza de la protección de los derechos humanos radica en la reparación del daño. Todo esto, la impunidad, el silencio y la indiferencia social están causando el estrago del Estado de Derecho. Para comprender mejor esta cuestión necesitamos ahondar en el tema de la legislación de feminicidio, en las actividades de los estados para erradicarlo y en el fracaso o el éxito de estos mismos mecanismos. En palabras de Patsiri Toledo, la evolución en materia de no discriminación, violencia y derecho de las mujeres ha generado como consecuencia un desarrollo específico de las obligaciones del Estado en cuanto al respeto y garantía de estos derechos. La primera interrogante que como profesionales del derecho debemos plantearnos va en relación a la eficacia de los mecanismos jurídicos destinados a la protección de estos derechos. Muchas son las acciones que se han tomado en materia internacional en cuanto a la protección de la mujer. Entre ellas encontramos, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer de 1979. Sin embargo, el verdadero compromiso y el documento vinculante más importante para los estados es la Convención sobre la Ley de 1994, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Particularmente en América Latina se han ido tomando diversas medidas para contemplar estas cuestiones y específicamente en materia de feminicidio. Por ejemplo, Nicaragua, El Salvador, Paraguay, Chile, Costa Rica y Guatemala, además de México, han ido agregando y acumulando dentro de sus legislaciones este delito. En algunas se hace como un agravante para el delito de homicidio y en otras tantas lo contemplan como un delito independiente o se equipara con el parricidio. En México, en el ámbito nacional, contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esta vamos a definir en qué consiste la violencia feminicida. Y las legislaciones estatales como Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y el Distrito Federal, entre otros. Hay un problema aquí importante que fue con lo que me encontré dentro de mi legislación. A veces las estadísticas se alteran un poco por la mala clasificación de los casos. No hay que confundir el femicidio, que es el asesinato de mujeres, pero no porque ella sea mujer, con el feminicidio. En el feminicidio se engloba eso, la violencia de género, el odio, la misoginia y todos los sentimientos y cuestiones que ya hemos mencionado. Feminicidio, impunidad y la no aplicación de la ley. Aquí es donde estamos entrando al punto álgido del problema, a la verdadera situación de conflicto. Y surgen varias interrogantes. La primera, ¿por qué razón aún cuando los países reconocen diversos documentos o tratados internacionales para erradicar estas situaciones se siguen dando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde queda la eficacia del derecho? ¿Qué ocurre con estos crímenes sin resolver? ¿Dónde están los agresores? ¿Dónde está el reconocimiento de los cuerpos? ¿Dónde está la reparación del daño para las familias? Como sociedad y más específicamente como profesionales del derecho, cabría preguntarnos qué estamos haciendo para garantizar la protección de los derechos de la mujer. Sabemos pues que el feminicidio se da cuando el Estado no da las garantías para la mujer, no se crean las condiciones de seguridad. Hay lugares de conflicto donde ya las mujeres no pueden salir tranquilamente a la calle porque no saben si vas a volver a tu casa. La cultura, la discriminación y estas cuestiones las encontramos en el día a día.
Además tenemos el problema de las irregularidades en las investigaciones. Uno de los conflictos más importantes del caso algodonero que se promovió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos versaba sobre esa cuestión. ¿Qué pasaba con las averiguaciones previas y las actividades que realizaban las instituciones de seguridad pública para resolver los crímenes? Entendamos la impunidad como una situación que crea no solo el dolor en la sociedad, sino el descontento y el enojo. Es un quebranto social, es un problema muy importante. Pues, ¿de qué sirve legislar sobre un delito específico y firmar tratados internacionales para erradicarlo si la práctica o los efectos van a ser nulos o van a ser deficientes? ¿Dónde queda la protección del Estado y las garantías constitucionales? ¿Dónde queda la protección de los derechos humanos? De manera que como conclusión encontramos algunos de los retos para la innovación jurídica. ¿Cómo habrá de frenarse la aparición de este delito y cómo podremos cambiar el curso de la evolución? No solo en los sistemas jurídicos, sino en los sistemas sociales e ideológicos. Nada más para terminar, yo solo podría decir que el respeto y la concientización sobre la violencia de género comienza en casa, se perfecciona en la escuela y se pone en práctica en el día a día del convivir cotidiano. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la licenciada Alicia. Me disculpa cuando era doctora en Colombia, le decimos doctores a todos los que han terminado pregrados, con mucho cariño, porque también es mucho esfuerzo. Un aplauso, una felicitación, porque yo creo que categorías como estas, nombres autogestivos, como voces del silencio, no solamente nos tienen que llamar la atención frente a la violencia hacia las mujeres, sino hacia todos aquellos grupos excluidos y marginados, y donde nuestra sociedad y nuestras constituciones definitivamente tienen que poner la mano a una excelente problematización de esta categoría. Continuamos entonces con la doctora Silvia Patricia López González.